Bueno, vamos a ver las derivadas parciales de esta función. ¿Sí? Pero acá hay que tener un problema, ¿sí? Porque el primer problema que se nos presenta es el siguiente. Si uno quiere hacer, por ejemplo, la derivada de f con respecto a x, ¿sí? En el 0, 0, de la manera rápida, digamos, es decir, derivando directamente con respecto a x, tomando a y como constante, ¿qué pasa? ¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría un tercio, bueno, de y a la un tercio, ¿no? Porque esto es una constante, por, y acá que me quedaría x a la menos 2 tercios, ¿sí? Porque si se acuerdan, esto es un tercio menos 1 es menos 2 tercios. Ahora, ¿qué pasa esto? Si esto lo evaluamos en 0, 0, ¿sí? Uno diría, bueno, no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer la división por 0, ¿sí? Pero acá, en este caso, vamos a tener que hacer la derivada por definición, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la derivada de f, ¿sí? La derivada de f respecto a x y la derivada iterada en un punto 0, 0, ¿sí? se hacía con un análisis 1 con el cociente incremental, ¿sí? Es decir, es el límite cuando h tiende a 0 de qué? De f de, en este caso sería 0 más h, 0 menos f de 0, 0 sobre h, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de, ¿quién sería hacer f de el punto h0? Y bueno, es hacer h a la 1 tercio por 0 a la 1 tercio menos, y f de 0, 0 es 0, ¿no? Menos 0 sobre h, ¿sí? Pero fíjense, ¿por qué? Porque este límite da 0. ¿Por qué? Porque h por esto es 0, 0 por h es 0. Entonces estoy haciendo 0 dividido h y es 0, ¿sí? Entonces, vemos que la derivada parcial de la función f respecto a x sí existe en 0, 0 y vale 0. Bueno, si ustedes hacen exactamente el mismo razonamiento, ¿sí? Llegan a que la derivada de f con respecto a y evaluada en 0, 0, ¿sí? Es 0. ¿Sí? Les dejo como ejercitación averiguarla por definición, ¿sí? Bueno, en el próximo video vamos a ver que, aunque existan las derivadas parciales, la función no es diferenciable en 0, 0.